está muy suave. Bueno, ok. En esta noche yo quiero compartir con ustedes, incluso me he acercado un poco más, porque aquí se oye un poco fuerte la lluvia, pero no quiero dejar de lado este tema. Este estudio que vamos a tener ahora son de los estudios que casi no se dan en las iglesias, porque hay un entendimiento diferente de lo que es. Entonces, en esta noche vamos a estudiar qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Quizás vaya a escuchar cosas usted que nunca ha escuchado, posiblemente sí. Y si es así, pues estamos bien, pues estamos en sintonía. Si no, pues aprendemos. Estamos aprendiendo. Vamos a ver el tema que es el pecado. Pero queremos verlo desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista tradicional que se ha escuchado. Ustedes saben que hay muchas creencias con respecto al pecado. Por ejemplo, yo ya les he mencionado en otras veces que la iglesia Creciendo en Gracia, el ministerio Creciendo en Gracia, ellos creen que el pecado no es problema, no es problema para un hijo de Dios, y que puede incluso hacer sus cositas por fuera y no hay problema. Y no hay problema, según ellos dicen, porque han leído este versículo. Mire, Romanos capítulo 8. Este es como una introducción. Romanos capítulo 8. Busque Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En el versículo 3. Romanos 8:3, vea cómo dice. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces ellos dicen, bueno, Cristo dejó que el pecado quedara confinado en la carne. Entonces de allí ya no puede pasar para el espíritu. Pero también les dije que ya vimos en 2 Corintios 7:1 de que también el espíritu se puede contaminar. Entonces, ya con esto, con ese versículo ya queda desvanecido y desarticulada esa creencia. Entonces, tiene su significado eso que dice que Cristo condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne, pero no en la carne de nosotros, sino que en la carne de Él. Ahí lo venció. Ahí lo venció. De eso está hablando el versículo, que a través de la muerte, de su muerte, venció al pecado. Entonces, al vencer al pecado, nosotros también tenemos capacidad espiritual para poder vencerlo. Entonces, hay una gran diferencia. Yo quiero que notemos que hay una diferencia entre pecado y pecados. Yo les mencioné una vez, pero hoy lo vamos a ver un poquito más amplio. Pero vamos a comenzar en Génesis capítulo 3. Busque Génesis capítulo 3. Este es un versículo, estos son unos versículos muy iluminadores para enseñarnos cómo inició esto. Acuérdese una cosa, no había pecado en el mundo antes que Adán y Eva pecaran. No había pecado en el mundo. Existía las fuerzas malignas, existía los ángeles caídos, existía todo eso,
pero el pecado en sí no existía. Pues sí, pero ¿cómo no va a existir? Podemos preguntar nosotros. ¿Y cómo que no existía si existía el diablo? Esa es la situación, que el pecado fue confinado en el cuerpo del ser humano. Nosotros, en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo físico fue confinado el pecado cuando cayó Adán y Eva. Entonces el pecado es un impulso, son deseos que hay adentro del cuerpo de uno, no de los demonios, no de los ángeles caídos, no de ellos, porque ellos no son carne, nosotros sí somos carne, y el pecado es en la carne del ser humano, en el cuerpo del ser humano, pero no es que sea algo visible el pecado en uno, sino que el pecado en nosotros es una fuerza que tenemos aquí adentro, una fuerza que tenemos adentro para cometer cosas que van en contra de la moral, en contra de las leyes de Dios, en contra de lo santo. Entonces, ese es pecado, lo que está adentro de nosotros. Lo que comete el ser humano son pecados, pero lo que lo impulsa a cometer esos pecados al hombre es el pecado que está adentro. Ya lo vamos a ver allá en Romanos capítulo 7, que ahí está, pero bien claro, muy claro. Entonces, el pecado, tomamos en cuenta, el pecado no existía. Aunque existía el enemigo, aunque existía Satanás, pero el pecado no existía, porque el pecado se desarrolló hasta la caída, hasta que el hombre cayó, hasta ahí. Vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Voy a acercar otro poquito más para que me puedan escuchar. Ahí estamos. Dice Génesis capítulo 3. Dice, yo quiero que hilvanemos una cosa. Quiero que leamos el último versículo del capítulo 2. El último versículo del capítulo 2. Y después inmediatamente pasamos al 3.1. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Entonces, ¿por qué relaciono esto? Porque Adán y Eva estaban en una, voy a llamarla así, una santidad o una ingenuidad, ignorancia acerca de todo lo que iba a pasar. Ellos estaban viviendo desnudos, no había problema, ellos no tenían vergüenza, ellos vivían tranquilos. Ese era su modus vivendi o su forma de vivir en ese tiempo. Entonces ellos estaban desnudos, dice la Biblia, y dice que no se avergonzaban. Pero la serpiente, por eso es que es necesario decirles, yo creo que a muchos lo sabemos, si no todos, que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, sino que fue textos seguidos. Los versículos y los capítulos que fueron más o menos allá por 1500, en el siglo XV, fueron divididos así para una lectura un poco más ordenada o más comprensiva. Pero eso de comprensiva y ordenada hay en varios versículos, en varios capítulos que distorsiona totalmente. Entonces, por eso lo quise enlazar así, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Miren, fíjense que aquí todos ponemos, hay un par de cosas que quiero decirles. Todos ponemos a la serpiente como en femenino. Pero fíjense que en el idioma hebreo
en el idioma hebreo es el serpiente y no la serpiente. El serpiente, no la serpiente. Así fue puesto ahí. Entonces está hablando no de alguien del sexo femenino o diciéndolo como que era del sexo femenino, sino que de alguien, de un ser diferente, quizás como queriendo mostrar lo que está atrás de ella. Ahora, los judíos, los rabinos, los judíos y todos esos, ellos no creen, algunos, no todos, algunos no creen que este era una serpiente, un animal físico, que se miraba, y algunos dicen que caminaba así erguida, la culebra, así erguida, porque después Dios le dice que iba a andar sobre su pecho. Entonces, ellos no creen que era algo físico, algo que Eva pudo ver. Fíjese bien. Sino que ellos creen que Eva se lo imaginó. Se imaginó aquella plática. Y entre ella misma empezó a platicar. Claro, esa es la apreciación de ellos. La apreciación propia de ellos. Es lo que ellos creen. Bueno, pero vamos a decir que es, para comenzar, vamos a decir que es el serpiente. Porque estuve leyendo algunas versiones mucho más antiguas, y realmente ahí dice que es el serpiente, y el serpiente era de los animales más astutos que había en la tierra. Pero ya traducirlo al español como la serpiente, yo no sé por qué, pero nosotros creemos que es femenino. Está como la tortuga. ¿Cómo sabemos que es femenino? Simplemente porque pone huevos. Pero hay animales que no hacen nada de eso. Y siempre le llamamos la sal, por ponerle un ejemplo. Bueno, y dice, pero la serpiente era astuta. Oiga, astucia no es sabiduría. Astucia no es inteligencia. La astucia va mezclada con engaño. Esa es la astucia. La astucia va mezclada con engaño. Hay gente que le gusta hacer trampas en cuanto al dinero, en cuanto a esto y lo otro. Entonces no puede decir, de que soy tan inteligente. No, tal vez es astucia, porque la astucia siempre lleva engaño. Dice, era más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, aquí es donde los rabinos judíos dicen, aquí en su mente, ella se creó aquella plática. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él sabía cuál fue la orden original. Dios no le dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Si usted ha leído Génesis 2, dice que Dios les dijo, podéis comer de todos los árboles del huerto. Entonces ya ahí se notaba la astucia, la malicia de la serpiente, o del serpiente. Como por costumbre tenemos que le decimos, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta era una mentira. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, no, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ella le añadió, ni le tocaréis,
para que no muráis. Ella le añadió, ni le tocaréis. Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. Dios solo dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol que está en medio del huerto. Porque el día que de él coman, van a morir. Pero ella dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Pero lo que Dios había dicho era más tajante, más drástico. Si ustedes comen de ese árbol, se mueren. Se mueren. Ok, ahora, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, no van a morir. Entonces aquí viene el engaño del enemigo, no moriréis, está hablando de muerte. Sino que el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Van a tener una capacidad así como la de Dios, de conocer y de saber el bien y el mal. Ahora, pero eso no era algo, un conocimiento intelectual, así como Dios. Dios conoce el pecado, pero lo conoce de una manera intelectual, no en una manera práctica, que Él lo haga, que Él lo cometa. No, Él conoce el pecado de una manera intelectual. Él sabe lo que trae, las consecuencias que trae el pecado. Pero en cambio, esa es la aclaración que Satanás no le hizo a la mujer. No se la hizo. Simplemente le sabe Dios que el día que coman de él, vuestros ojos van a ser abiertos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ellos iban a probar aquello, iban a experimentar, no a saber en su mente, sino que iban a experimentar aquello. Y el diablo les dijo, mitad verdad, mitad mentira. Dice, versículo 6, póngale cuidado a este versículo. Y si gusta, subraye. Versículo 6. Y vio la mujer. Subraye esa palabra, vio. Subraye esa palabra, vio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable. Ahora, esa palabra codiciable, subraya la palabra codiciable. Dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, yo quiero que notemos una cosa, así como estudiosos de la Biblia, así como estamos aquí entre nosotros. ¿Qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? Escriba ahí en los comentarios qué es codiciar para usted. ¿Qué es codiciar para usted? Quiero que esta noche sea... Hoy no voy a desactivar los comentarios porque quiero ver la participación de ustedes. ¿Qué es codiciar? O se le voy a poner más fácil. Si usted lo encuentra, escríbalo. Pero, ¿qué es codiciar? ¿Qué es codiciar? O se lo voy a poner más fácil. Lo que usted codicia, ¿es suyo? Solo ponga sí o no. Voy a esperar que escriban. Voy a esperar que contesten ahí. No tengo prisa. Desear.
tener algo igual que tiene otra persona. Ajá, por ahí vamos. Entonces la pregunta, lo que usted desea o quiere tener, ¿es suyo? Lo que usted codicia, ¿es nuestro o es de otra persona? No es nuestro, no es nuestro. Es querer, así, correcto, es querer algo que no es mío. Entonces aquí Eva cae, empieza ella, aquí todavía no había cometido o consumado el pecado. Aquí dice que ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ¿cómo sabía eso ella? ¿Cómo sabía ella que comer de ese fruto le iba a dar sabiduría? Por lo que le dijo el serpiente o la serpiente. Por eso. Entonces ella dijo, bueno, entonces esto es codiciable. Entonces codiciable quiere decir que aquello que ella quería no era de ella. No era de ella, no era de ellos. Que aquello que ella estaba deseando no le correspondía. A ella ya no le correspondía porque le estaba vedado. Le estaba vedado. Pero ahora viene y dice, vio. Primero, subrayó esa palabra y vio, versículo 6, 3:6. Y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice, tomó, subraya esa palabra, tomó de su fruto. Ya está, ahí ya hay dos acciones. Uno, lo vio. Dos, lo tomó. Lo tomó. Y entre medio de esas dos, ya codició. Codició. Ahora dice, tomó de su fruto y comió. Esa es la otra. Subraye, comió. Entonces, si usted pone junto, vio, tomó y comió. Son las tres cosas que normalmente suceden. Dos cosas previas antes del hecho. Dos cosas previas. Ver y tomar. Y después cometerlo. Entonces, a partir de ese momento, dice en el versículo 7, que le dio también al marido, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Ahora sí, conocieron, pero no como algo intelectual, un conocimiento así de algo que se sabe en la mente. No, conocieron que estaban desnudos. O sea, ellos experimentaron ya la desnudez. A partir del momento en que ellos experimentan la desnudez, a partir de ese momento ya habían caído en el pecado. Ahora el pecado ya quedó en sus cuerpos. En sus cuerpos. ¿Por qué Dios permitió que eso quedara así en sus cuerpos? Y también a la vez Dios hizo cuando lo sacó del huerto, hizo que unos querubines se pusieran ahí con una espada, blandiendo una espada o revolviendo una espada para no permitirles entrar al árbol de la vida. Ahora ellos cayeron en pecado y el pecado se quedó en el cuerpo de ellos. Se quedó en el cuerpo de ellos. A partir de ese momento, en el hebreo, fíjense que en el hebreo, cuando Dios dice, el día que de él comieres, morirás,
En el hebreo dice, el día que de él comieres, muriendo, morirás. O sea, no es que iban a morir en ese mismo instante. El diablo les dijo, no, si no van a morir. Y allí tenía algo de razón. Pero sí iban a morir. Pero después, pero iban a empezar a morir. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es eso. Comienza a decaer al hombre. A decaer y a decaer. Se contaminó todo. Con aquello, hermanos míos, con aquello que hizo Adán y Eva, con aquello se contaminó todo. Todo su ser. Incluso se contaminó la creación. Se contaminaron los árboles, se contaminó todo. Allá en Romanos capítulo 8 lo dice, claro, que la creación gime a una, porque Dios le entregó al hombre para que gobernara, para que cuidara aquello, pero vino el hombre al hacerle caso a Satanás. Viene el hombre y lo que hace es, a ver, ¿cómo se le explico? Vamos a ver. Se lo voy a explicar así. Busque Lucas. En medio de un estudio vamos a ir viendo varias cosas. Lucas. Fíjese bien. Antes de leer Lucas, oiga, póngame cuidado a esto. Génesis 1:26 nos dice que Dios le dijo al hombre, le entregó al hombre el dominio de toda la creación. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra y enseñoréense de ella. O sea, Dios le entregó el dominio al hombre. Entonces, pero el diablo sabe algunas cosas que nosotros a veces que a veces nosotros ignoramos. El hombre dijo, bueno, le desobedecía a Dios. ¿Qué voy a hacer? Y aquí tenemos que explicar también, hermanos, que el pecado de Adán y Eva no fue las relaciones sexuales que tuvieron, como dicen los gnósticos. No, eso nada que ver, porque ellos iban a tener relaciones sexuales, era que cayeran o no, porque tenían que llenar la tierra. Aunque ellos no hubieran pecado, ellos siempre iban a seguir con esa forma de procrear. Ok, viene el hombre, caen en pecado, y ¿sabe qué es lo que hicieron ahí? Lo vamos a leer. Lucas 4. Lucas 4, versículo 6. Lucas 4:6. Lucas 4:6. Dice, y le dijo el diablo a Jesús, mire, el diablo es bien astuto. Sigue, por eso allá en Apocalipsis le dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Por eso lo menciona allá de esa manera, porque es bien astuto. Mire, antes de leer ese versículo, le voy a mencionar los versículos anteriores. Jesús estaba en ayuno, y después de haber ayunado 40 días, después de esos días, tuvo hambre. Él, fíjese bien, yo quiero que pongan mucho cuidado. Vamos a leer 4:1 de Lucas. Vamos a aprender varias cosas aquí. Esto se va a poner bien emocionante. Mira,
4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, de su bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bueno, versículo 2. Y dice por 40 días, y era tentado por el diablo. En esos 40 días, y era tentado, cuando dice que era tentado, quiere decir que el diablo estuvo casi todos los días, digamos que todos los días que él estuvo en ayuno, estuvo tentándolo de una manera y de otra y de otra y de otra. Entonces, dice, era tentado por el diablo. Y dice, y no comió nada en aquellos días, en los 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Cuando pasó los 40 días de ayuno, tuvo hambre. Ahora, la pregunta, conteste allí, sí o no. Cristo seguía, cuando dice esa frase, pasados los cuales tuvo hambre, Cristo seguía en ayuno. ¿Estaba en el tiempo de ayuno o ya había pasado el tiempo de ayuno? Vamos a ver. ¿Sí o no? ¿Ya había pasado el ayuno o no había pasado el ayuno? Vaya, Henry dice que estaba en ayuno. ¿Estaba dentro de los 40 días de ayuno o ya habían pasado los 40 días de ayuno? ¿Seguía en ayuno? Sí, seguía en ayuno porque no había comido nada. No había comido nada. Estaba en ayuno todavía, pero no en el ayuno de los 40 días. El ayuno de los 40 días ya habían pasado. Ya había pasado. Ajá, correcto, ya lo había pasado. Pero al terminar el ayuno de los 40 días, él lo que dice es que tuvo hambre. O sea, él todavía estaba en ayuno, pero no en el ayuno que sí, ya había pasado los 40 días, correcto. Entonces, pero pasados los 40 días, tuvo hambre. Ahora viene la situación. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, mire a Jesús, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra, mire, solo le voy a un paréntesis. Ayer estaba viendo un video, mira el diablo cómo es. Hay una canción que se llama We Are the World, que la cantan muchos artistas. Después sacaron otra versión hace algún tiempo para acá, aparte de la original. Y en una de las letras que canta un cantante por ahí, en inglés, en español dice que Dios quiere que nosotros seamos como aquellos que convierten las piedras en pan. Dios quiere que nosotros seamos aquellos que conviertan las piedras en pan.
¿Quién le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan? El diablo. El diablo. Entonces dice ahí, entonces el diablo, versículo 3, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres, si no lo sos, no, pero si sos hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que comiera. El diablo vio que Jesús tenía hambre. Vio. Bueno, después de 40 días, debe tener hambre. Entonces, le dijo, bueno, si tienes hambre y tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan y va, y te la comes. Entonces, esa es una forma del diablo de hacer caer a la gente, al cristiano especialmente. Esa es una forma. Llegarle por las necesidades que tiene en ese momento. Yo no sé qué necesidad puede tener usted ahorita, o cuál es la urgencia que tiene ahorita, pero esas necesidades pueden hacernos pensar. De aquí también muchos piensan de que este diablo le estaba tirando dardos pensamientos en la mente a Jesús. Y el primer pensamiento que le tiró, dicen ellos, es, di que estas piedras se hagan pan, hombre. Sí, ¿cuántas veces vaya? Seamos honestos. A veces nosotros estamos en una necesidad y nos ponemos a pensar, ¿cómo hago? No hablamos, y a veces sí hablamos, ¿cómo hago? O hago esto, o hago lo otro, o voy allá, o acepto o no acepto, o voy y nos vemos, o esto y lo otro. Nuestra mente está pensando, pero eso que tenemos nosotros en nuestra mente son nuestros pensamientos que están siendo invadidos por el enemigo, por ataques del enemigo, ataques de afuera, ataques. Acuérdense, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, contraataques. Por eso dice el yelmo de la salvación. Por eso, para repeler el ataque del enemigo. Entonces, viene aquí y le llegan a Jesús por la necesidad. Él tenía necesidad de comer, su cuerpo, como humano, tenía necesidad de comer. Él quería y tenía hambre, dice ahí la Biblia. Entonces el diablo aprovechó aquello. Voy a aprovechar que tiene hambre para ofrecerle que haga esto. De todos modos es un hijo de Dios. Es hijo de Dios. Entonces Jesús le contestó, y no solo de pan vivirá el hombre. Ok. Pero al versículo que quiero llegar es al versículo 6. ¿Se acuerda lo que le dije? Que Adán cuando peca Adán y Eva, el pecado queda en ellos, y aquello que Dios les había entregado como una herencia, digámosle así, como algo para que lo administraran, para que se enseñorearan, para que lo cuidaran, para que lo labraran y todo aquello. Entonces, en ese momento, ellos lo que hacen es esto. Mire, versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. En el versículo 5, mire el versículo 5. El 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Oiga, subraye eso, porque a mí, dijo el diablo, porque a mí me ha sido entregada. Esa es la verdad. A quien quiero la doy, no. Eso ya no es verdad. Eso ya no es verdad. Pero sí, Él
al caer en el pecado, le entregó aquel dominio a Satanás. Por eso dice la Biblia allá en Efesios que es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de este mundo y todo eso. Por esa razón, porque a él le fue entregado cuando ellos pecaron. A él le fue entregado. Ahora, lo otro de a quien quiero la doy, eso él sabe que es mentira. Pero lo que dijo primero sí. Porque a él se le había sido entregado. El hombre peca, cae y le entrega aquello. O sea, es que era algo legal. Era algo legal. Digamos legal, entre comillas. Si el diablo hacía caer al hombre, todo aquello que el hombre tenía pasaba a él, porque él, como que él se lo había ganado al hombre. Entonces ahora, por eso es que el mundo está a merced del maligno, dice allá en segunda de Juan, y sabemos, dice que el mundo está bajo el maligno. Él tiene el control. Él tiene el control. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el espíritu, el príncipe de este mundo. Cristo mismo dijo. Vamos a ver si lo encuentro. Permítame un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice... Bueno, ahí se lo doy después. Pero quedamos así. Entonces el hombre pierde aquello. A partir de ese momento, el pecado, el impulso para hacer lo malo queda adentro de nosotros, adentro del ser humano. Y el primer versículo donde se menciona esa palabra pecado, miren, Génesis 4. Génesis 4. Génesis 4. Vamos a leer desde el versículo 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Primero lo vio a él y después vio la ofrenda. Dios nunca mira la ofrenda primero. Mira primero al ofrendante y después la ofrenda. Dice que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Allí, digamos que estaba normal. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Claro, él estaba preguntando, aunque él ya sabía por qué. Estaba preguntando. Pero dice en el versículo 7, póngale mucha atención a este versículo. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, oiga bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo. O sea, él te va a desear. Pero tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le está diciendo, mira, si haces bien, vas a ser enaltecido. Como una plática de Dios con Caín
para hacerlo reflexionar. Vio que le decayó su semblante, vio que se molestó, porque Dios vio con agrado mejor a la ofrenda de Abel. ¿Y cómo sabe uno que vio con agrado la ofrenda de Abel? Sencillo, porque en aquel tiempo la ofrenda que era bien vista descendía fuego del cielo y era quemada. Eso quería decir que Dios recibía aquella ofrenda. Y aquel se quedó esperando ahí, esperando que le cayera un poco de fuego ahí a la ofrenda que él llevaba. Nunca cayó el fuego. Creo que hasta la fecha está esperando que caiga el fuego este Caín. Mire, pero dice, pero si haces mal, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado está esperando dominarte si haces mal. O sea, que al cometer, hermano, nosotros al darle la pauta, al dar el primer paso, el pecado llega y el pecado no va simplemente a hacernos caer, sino que él lo que quiere es esclavizarnos. Eso es lo que realmente el enemigo quiere. El pecado busca una expresión para manifestarse, y aquí Caín le dio la manifestación. Caín le dio la entrada. Entonces, cuando le digo, él hasta ahí, Caín no había caído. Hasta ahí no había caído. Pero después dice, en el versículo 8, y le dijo Caín a su hermano, vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, ya el pecado ya lo había dominado a él. Ya lo había dominado. Y a partir de allí, de la caída de Adán y Eva, y todo, Caín y todos los demás que pasaron ahí, comienza el pecado a dominar al ser humano. Ahora, mire Romanos, busque Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Vamos a ver la hora. Ya casi terminamos. Romanos 5. Versículo 12. Romanos 5, 12. Dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, no por un hombre, sino la palabra es a través de un hombre, por un hombre. Pero ¿por qué Dios le pone toda esa carga y esa responsabilidad al hombre? Porque él era la cabeza. Porque él era el responsable, porque a él Dios le dijo, vas a señorear, vas a hacer esto y lo otro. Entonces le puso una gran responsabilidad y que él bien la podía haber cumplido, pero se la cedió, cayó. Entonces, y por medio de ese hombre, que es Adán, entró el pecado al mundo. Y dice, y por el pecado, entró la muerte. Quiere decir, mire, si Adán y Eva no hubieran pecado, nosotros no tuviéramos problemas de vejez, no tuviéramos problemas de enfermedades, dolor, tristeza. Todo aquello vino a causa del pecado. Todo vino a causa del pecado. La tierra se hubiera llenado de gente sin enfermedad, sin dolor, sin angustia, sin preocupación, viviendo bien galán. Pero este Adán, no hombre. Vaya, dice ahí, ahora, Juan 8:44. Vamos a buscarlo, Juan 8:44. Juan 8:44.
Dice, 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga bien, subraya ahí esa parte. Él ha sido homicida. Homicida, subraya homicida. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué al diablo se le llama que es homicida? Escriba ahí, contésteme, ¿por qué el diablo es un homicida? Ya hemos visto que es padre de la mentira y todo eso, pero ¿por qué es un homicida? ¿Por qué es un homicida? ¿Por qué un homicida? Porque por él viene la muerte física. Sí. Sí, a ver, ¿alguien más? ¿Sabe qué es un homicida? Un homicida es el que mata seres humanos. Mata seres humanos. ¿Quién fue el primer ser humano que Satanás mató? ¿Quién fue el primer ser humano que Satanás mató? O los primeros seres humanos que Satanás mató. Porque dice allá en Romanos 5 que de ahí pasó la muerte a todos. Ahí pasó la muerte a todos. Porque hizo pecar y condenó al hombre a la muerte física y espiritual. ¿Ok? Él hizo que el hombre cayera en esa situación. Y el primer hombre, ya me contestaron, el primer hombre que la primera persona que Satanás mató fue a Adán y Eva. Fueron los primeros. Los primeros. Y a través de Caín mató también a Abel. A Abel. Ahora, quizás ¿cómo están de tiempo? ¿Cuánto tiempo más tienen ustedes? Díganme cuánto tiempo tienen más ustedes, porque todavía me falta un poco más, algunas cosas más. ¿Cómo están de tiempo ustedes? ¿Tienen tiempo disponible todavía o ya lo dejamos hasta acá? A ver, opinen sin miedo, sin pena. ¿Aló? Sí. Vale. Ok. Solo un poquito más. Vale.
quiero explicarle acerca del pecado algunos significados que nosotros lo hemos leído mucho. Vamos a ver lo que significa, o sea, las palabras que significan pecado. Pero quiero que leamos un versículo bien particular que nos va a iluminar mucho. Vamos a buscar en Daniel. Busque Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Ya he oído hablar de las 70 semanas. Bueno, quiero tomar este versículo para aplicarle lo siguiente. Los significados de pecado en las raíces hebreas. O sea, la palabra pecado no siempre significa lo mismo en algunas palabras hebreas. Tienen diferentes significados. Hebreos 9, versículo 24. Hebreos 9, 24. Esto está hablando de las 70 semanas. Algún día vamos a estudiar esta profecía de las 70 semanas. Bueno, dice 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oiga bien esto, subraya aquí, para terminar la prevaricación. Subraya esa palabra, prevaricación. 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 Esa palabra prevaricación viene del griego pesa. Se lo voy a deletrear. P, E tildada, S, H, A. Eso significa prevaricación. Prevaricación. P, E con tilde, S, H, A. Pesha. Pesha. Y dice también, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, subraya esa palabra pecado ahí, esa palabra pecado, que viene del hebreo Avon, A-V-O-N, como quien dice Avon, pues de la Avon, así se escribe, cabal, Avon. Y dice también, y expiar la iniquidad. Esa palabra iniquidad viene del hebreo, se lo voy a pronunciar, K, J, A, T, A. Repito, K, J, A, T, A. Jata. Se pronuncia jata, jata. Y eso significa iniquidad. Iniquidad. Ahora, pero estas tres palabras tienen un significado, cada una de ellas. La primera que vimos, prevaricación, para terminar la prevaricación, está hablando de un pecado, pero un pecado a nivel del pueblo en general, que el pueblo había cometido un pecado. Vaya, por decirle algo, cuando el pueblo adoró el becerro, eso era
pesha, que es un pecado global, que abarcaba a todo el pueblo. Y ese pecado que todo el pueblo cometió unánime, era necesario terminar, dice aquí, en la palabra prevaricación. Y dice, y poner fin al pecado. Este Avon es una clase de pecado, pero involuntario, que se cometió. Un pecado involuntario. Diferente al siguiente, iniquidad. Y expiar la iniquidad, que es jata, que es el pecado adrede, el pecado a propósito, el pecado voluntario, pero ahí es ya por persona. El primero, pesha, es el pecado de un pueblo, del pueblo. El siguiente es un pecado involuntario, porque también habían pecados involuntarios. Pero en jata es el pecado voluntario, pero individualmente, por persona. Entonces, dice que él iba a venir estas 70 semanas para hacer todo eso. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Claro, ya en la profecía, ya algún día vamos a poder ver de qué es lo que está hablando ahí, pero solamente les puse el versículo para ponerlos en contexto del distinto significado. La palabra, hermanos, la palabra general, en general, pecado, para pecado significa errar el blanco. Errar el blanco. O sea, está el blanco. Jueces 20:16 me parece que es, que tiraban con flecha y dice que no le erraban. No le erraban. Entonces estaba el blanco y ellos allí donde ponían el ojo ponían la flecha. Entonces el desviarse del blanco, ese era pecado. Igual para los griegos. En los griegos la palabra era hamartia, H-A-M-A-R-T-I-A, hamartia, que es errar del blanco. Errar del blanco. Ahora, solamente esa parte, pero hay una cosa bien importante. El pecado se metió, voy a decirlo así, se metió en varias cosas básicas. Mire, la alimentación, la reproducción y la, ¿cómo se llama? Autopreservación o autoprotección. Bueno, ¿cómo es? Lo normal. Autoprotección. Alguien siente, hablemos de los ojos. Alguien siente que viene una basura. A veces instintivamente cerramos los ojos. Esa es una autoprotección, autopreservación. Pero ¿cuándo es que el pecado se mete? ¿Cuándo es que se metió, digámoslo así, en la autopreservación? Cuando para protegerse el ser humano, tuvo que matar, tuvo que golpear, tuvo que hacer daño a su prójimo. Entonces ahí el pecado se metió. Es normal que se pueda defender en ciertas circunstancias, pero cuando ya la otra persona para defenderse tiene que tomar un arma, eso sí ya es pecado. No cuenta con los ejércitos que hay, con la seguridad que hay en los países, porque esos
digamos que están como autorizados de parte de Dios a través de las autoridades que Él ha puesto. Dice allá en Romanos 13, porque no es por gusto que llevan la espada. Entonces ellos tienen, digamos que tienen permiso legal para hacerlo, para defenderse, incluso para matar. Pues eso lo vemos en la Biblia nosotros. El rey David llegaba y mataba a Saúl y todo, Salomón y todo eso, y hacían todo eso. Pero en los que no estamos autorizados, ahí se convierte en un pecado. La alimentación. ¿Cuándo es que en la alimentación se mete el enemigo? Cuando para comer hay que robar, hay que hurtar, hay que matar. Alimentarse es un deseo natural. Esa es la palabra. Autoprotección, reproducción, alimentación son deseos naturales. Pero cuando se vuelven deseos carnales, ¿cuándo es que ya se convierten en pecado? Cuando para comer tengo que engañar, tengo que mentir, tengo que robar, tengo que hacer esto, tengo que golpear, tengo que matar para robar aquello que necesito para comer. Entonces eso se convierte ya no en un deseo natural, sino en un deseo carnal. Y el otro, la reproducción. Al principio, la sexualidad era solamente para reproducir. Solo para reproducir. En el matrimonio es libre. Pero el problema es que para autosatisfacer su carne, su deseo sexual, tiene que buscar otra mujer, otro hombre, caer en lo que se llama, siempre se me olvida esta palabra, en la promiscuidad. La promiscuidad. No, hombre, solo una vez fue. Promiscuidad es pecado. Entonces, esas tres cosas, alimentación, reproducción, autopreservación, son deseos naturales que todos tenemos y no son pecado, pero se convierten en deseos carnales cuando ya, hermano, el pecado ya se ha introducido en ellos. Y para lograr todo esto, imagínense, Jesús tuvo un deseo natural en la tentación en Lucas 4. Comer, hambre. Ese es un deseo natural de todos. Pero si hubiera convertido en un deseo carnal y hubiera caído el Señor, si hubiera cedido al pedido de Satanás. Así hacer, si yo puedo, ¿cómo que no lo puedo hacer? Vaya, y pan y todo. Y en ese momento el diablo se hubiera burlado y hubiera vencido al segundo Adán. Pero no lo hizo. Él se mantuvo firme. Mire, y con esto voy a terminar. En el cuerpo, nuestro cuerpo, este que usted tiene, si usted se mira y se toca, ese es soma. S-O-M-A. Soma. Eso significa cuerpo físico. Esto que nosotros tocamos y que la gente mira. Adentro de nosotros hay algo que se llama, ¿cómo se llama? Sargé. Y sargé, S-A-R-J-E, sargé. Y esa palabra es deseo carnal o carne, la carne. Cuando la Biblia habla de que, por ejemplo,
aquí, Romanos 7, busque Romanos 7. Romanos capítulo 7. Ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 7, versículo 18. 7, 18. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Está hablando del deseo que está adentro de él. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí, el pecado que llevamos, que llevamos desde que el hombre cayó. No está hablando del cuerpo físico, está hablando del deseo carnal que hay adentro. Eso está adentro y lo vamos a llevar adentro. La diferencia es que algunos pueden vencerlo, pueden restringirlo, pero otros no pueden. Cuando le damos rienda suelta a los deseos, a soltar nuestros deseos y a hacer lo que ese deseo que tenemos adentro nos pide, es cuando nos volvemos esclavos del pecado. Entonces dice aquí, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en mi cuerpo, adentro, en el deseo carnal. Porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el griego dice, ¿quién me librará de este cuerpo muerto? Cuando ponían a algún preso el cuerpo de un hombre muerto que lo anduviera paseando por ahí, a eso se está refiriendo. Por eso dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo muerto? De este que me anda acompañando. Este es el que me hace a mí caer. Ese deseo que hay adentro. Dice, pero gracias a Dios doy por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, porque mientras nuestro cuerpo no sea transformado, ese impulso aquí siempre lo vamos a tener. Pero ¿cómo lo podemos vencer? Miren, Romanos 12 me parece, Romanos capítulo 12, versículos 13 y 14. Romanos 12, versículos 13 y 14. Romanos 12, versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, oiga bien esta frase, ese versículo, esa parte si gusta subrayela, y no proveáis, no proveer para los deseos de la carne, ese deseo que está dentro de nosotros, que es proveer. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne que está en nosotros? Ahí dice, sino vestidos del Señor, vestirse del Señor. No proveer es no darle lugar. No darle lugar. Si nosotros sabemos que somos débiles en algunas cosas, ¿por qué pasar cerca? Si nosotros sabemos que es una demasiada tentación, algo o alguien, ¿por qué estar cerca? Tenemos que alejarnos. Tenemos que evitar aquello. Evitarlo. ¿Por qué? Porque eso es proveer para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque de un momento a otro puede caer.
Entonces el Señor dice, no provean para los deseos de la carne, no provean. Proveer es ser un proveedor, llevarle motivos para que esta carne se sienta más alimentada. Acuérdense, no hablamos del cuerpo. Los deseos del cuerpo son deseos naturales, pero los deseos del pecado que tenemos adentro de nosotros por la caída, esos son deseos carnales. Y los pecados son los que hacemos, son los que se cometen, son los que se hacen. Esos son los pecados. Entonces, Dios tiene diferentes maneras para tratar con los pecados. Por ejemplo, el pecado del mundo, Dios tiene la única forma es el perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo. Y los pecados del cristiano, Dios los trata de otra manera. Ya hablamos del pecado de muerte. Jesús le dijo a los discípulos allá en Juan, les dijo, cuando se puso a querer lavar los pies a los discípulos, y Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar, no, tú me lavas los pies a mí, no. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Esa palabra, parte conmigo, eso es lo que está hablando, no vas a tener comunión conmigo. Y está hablando de lavar los pies. Y les dice él, cuando Pedro le dice, entonces no solamente los pies, sino todo el cuerpo, todo. No, les dije Jesús, ya ustedes están limpios, solamente necesitan que le laven los pies. ¿Por qué está hablando el Señor así? Porque los pies está hablando de nuestra conducta, de aquellos deslices en los cuales nosotros caemos a diario, puede ser, en nuestro caminar diario. Entonces, Jesús le dice, no, lo demás no hay problema, ustedes ya están limpios, solo lo que necesitan es, en otras palabras, pedir perdón, confesar sus pecados y yo los voy a perdonar. Por eso es necesario que ustedes se dejen lavar los pies, porque con los pies, cuando venían ellos con sus sandalias, hacían grandes caminatas. Entonces, al regresar a la casa, ellos venían con los pies sucios, aunque se hubieran bañado, pero los primeros que se les ensuciaban eran los pies. Entonces Jesús les dice, no, es necesario que te laves los pies. Si no, no vas a tener parte conmigo. No le está hablando ni del reino allá cuando iban a estar con él, ni de salvación, ni de nada. Está hablando de que no vas a tener comunión conmigo. No vas a tener comunión conmigo. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 2. Dice que el que confiesa sus pecados puede tener comunión con el Padre, con Jesucristo, el Hijo. Entonces, Dios tiene diferentes maneras de tratar con el pecado del hombre, sea del inconverso y del convertido. Pero hay un pecado que la Biblia dice que no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, que allá tampoco va a haber chance de perdón. Quiere decir que allá